No, de hecho, hasta lo que acabas de decir, que no es incompatible que haya otras vidas. Y de hecho, hasta que haya otra vida inteligente, en plan extraterrestre, que nos haya creado a los humanos, tampoco es incompatible con la idea de que hay un Dios, porque ese creador de fuera del universo sigue existiendo. Efectivamente, eso es gracioso, fíjate, porque una cosa que se demuestra también en el libro es que el ateísmo es una ideología. ¿Qué quiero decir con eso? Que ¿sabes? Retuerces todos los datos para mantener esa ideología. Dios no puede existir, con lo cual esto no puede pasar. Hay una cita que cito en el libro de Federico Engels a Carlos Marx sobre la segunda ley de la termodinámica. Engels le dice a Marx, la segunda ley de la termodinámica no puede ser verdad. No es verdad. Un señor que no tenía ni idea de ciencia, diciéndonos a otro señor que tampoco tenía ni idea de ciencia. Y no es verdad porque si fuera verdad, Dios existiría. Y por eso no puede ser verdad. Si te das cuenta es, oye, yo voy a juntar todos los datos para que Dios no exista. Pero esto que me has dicho es justo lo mismo. Hay otro señor que se llama Francis Crick, que es premio Nobel de Biología, que no debería haberlo tenido, ¿vale? Que es el que, porque copió, es de la doble hélice del ADN, y él lo copió de otra señora, es un golfo, un verdadero golfo, y me gustaría decirlo varias veces, porque le robó, digamos, los datos a una mujer que trabajaba con él, y además ni la mencionó. Pues este señor, cuando se da cuenta de que el ADN estadísticamente es imposible que haya salido de forma aleatoria, es decir, te lo vuelvo a decir, él se da cuenta que el ADN humano no tiene posibilidades estadísticas que haya sido por suerte. Entonces, ¿qué se inventa? Se inventa una teoría que se llama la teoría de la panspermia, que dice, lo que ha pasado es que cayó un meteorito en el mundo con ADN. Y de ahí surgimos nosotros. ¿Lo ves? No necesito a Dios. Lo que demuestra el señor Crick, aparte de tener mucho sectarismo, es ser bastante idiota, lo siento por decirlo, porque, bueno, y entonces, ¿quién creó ese otro ADN? Que es lo que tú estás diciendo. Lo único que estás haciendo es trasladar el problema una casilla para atrás. Pero al final, imagínese que fuera verdad, cosa que no existe cero evidencia de lo que él dice, ¿eh? Lo digo para que, es decir, eso estará a lo mejor en alguno de las películas de Marvel, pero no en la realidad. Pero incluso si fuera así verdad, lo único que hace es trasladar el problema. De hecho, comentabas que como que quieres creer algo, por lo tanto filtras esa información y apunta a una dirección, ¿no? Eso pasa a todos, ¿no? Tanto, en este caso, por ejemplo, tanto a ateos como a creyentes, ¿no? Y al final es un proceso psicológico que ha demostrado también la ciencia, la neuropsicología y demás. Y es que nuestro cerebro recibe millones de inputs y al final no puede procesarlos todos y él quiere, procesa X. Y entonces está muy conocido ¿cómo se llama? Lo de atención selectiva, ¿no? Que te vas a comprar un coche de este modelo, lo ves por todos lados, la mujer embarazada de repente ve embarazada por todos lados. Sí. Y yo creo que pasa igual, ¿no? Es como si ahora te digo, mira, José Carlos, en 3 segundos, tienes 3 segundos para mirar toda la habitación y ver qué hay de color verde, ¿no? Y a los 3 segundos te digo, ¿qué vistes de azul? Por ejemplo. Y dices, o sea, no es que no existiera el azul. Es que no entonces, yo creo que es peligroso, entre comillas, también la gente que sea muy creyente, tanto, no me refiero a la religión, sino muy creyente de la religión como muy creyente del ateísmo, ¿sabes? Ambas creencias, ¿no? Aferrarte mucho, yo creo que es peligroso porque al final vas a ver todo lo que se asemeja a cómo quieres tú que sea. Yo te voy a decir una cosa, te voy a diferenciar lo que es una ideología de lo que es una religión. Yo creo que tienes razón que una persona que se aferre mucho a una ideología, es decir, a un sistema de creencias que es externo y que además no tiene raíces en la realidad, eso, en política, por ejemplo, yo creo que ha llevado a los mayores catástrofes. Yo siento decirlo, pero con la ventaja de haber vivido en un país comunista como en Ucrania y en Rusia, yo he visto lo que ha hecho esa ideología en la sociedad. Es no funesta, es lo siguiente, es demoníaca. Con la ventaja de haber vivido en Israel, he visto y he estado con gente que sufrió el Holocausto y sé que el nazismo es demoníaco. Pero la gente que lo hacía, Sergio, había gente que creía que estaba haciendo lo correcto. Es increíble. Había gente que metía a otros en campos de concentración y les hacía jabón
o en los dos campos de concentración. Hay que recordar que los campos de concentración los inventaron los soviéticos y luego lo perfeccionaron los nazis. Pero en los campos, y creían que estaban haciendo el bien. Eso es una ideología. La religión no es una ideología. La religión es una relación con una persona. Una relación con una persona que sabes que no te engaña. Por eso, muchas veces, fíjate cómo el mito de la ciencia está enfrentada a la religión, está en mito. La ciencia la inventó los religiosos. Esto lo digo, la gente se queda, no puede ser. Por favor, miren ustedes, en la universidad que ustedes han estudiado, verán como las primeras universidades del mundo la fundaron personas religiosas, obispos o sacerdotes o gente religiosa. Los que primero crearon los observatorios astronómicos fueron los religiosos. Los que primeros médicos fueron los religiosos. No se entiende la ciencia, como no se entiende el arte, sin la religión. Lo único que nosotros decimos es que como Dios no nos puede engañar, la ciencia necesariamente es una de las obras de Dios. Y por tanto es casi nuestra obligación ser científicos. Eso es lo que dice la religión cristiana, no todas las otras, ¿no? Pero la religión cristiana. Ahora que mencionaste el tema de, por ejemplo, el holocausto o atrocidades en la historia que han cometido los seres humanos, en este caso estabas mencionando a una parte, ¿no? De hecho, hasta se ha perseguido a personas religiosas, ¿no? Solo por el hecho de ser religioso, tener la potestad de matarte o asesinarte o lo que sea. Pero también hay gente que en nombre de la religión ha cometido atrocidades, ¿no? Por lo tanto, no creo que sea algo de... Bueno, creo que el ser humano puede ser cruel independientemente de si es creyente, si no es creyente, si es ateo, si no es ateo, independientemente de la ideología. En tu caso, que eres católico, pero si tengo aquí a un musulmán le preguntaría lo mismo, o a un ateo le preguntaría lo mismo. Esas matanzas o esa potestad de el que no es religioso lo mato, o lo asesino, o lo violo, o lo descuartizo, en el caso de la religión que ha pasado también, ¿qué opinión tienes de ello? Primero, tienes razón, como dato general se han cometido matanzas en todos los lados. Segundo, ahí en el libro, como esta es una de las cosas que se suelen atribuir, he hecho el cálculo de las muertes. Yo creo que no ha llegado todavía, a lo mejor. Sí, lo vi, pero no... Está al final. Lo he visto, pero tengo que... Del cálculo de las muertes que solo en el siglo XX se han creado por las ideologías ateas. Solo en un siglo. Eso es 100.000 veces más muertos, asesinatos, que todas las guerras de religión de todas las religiones en toda la historia de la humanidad. Lo digo para que cuando los ateos nos hablan de las cruzadas y no sé qué, cosa que, por cierto, las cruzadas, esto voy a decir algo que también es políticamente correcto, pero las cruzadas fue una guerra de defensa, había unos invasores, entonces vamos a defenderlo. Hay que recordar que los lugares santos, o sea, era parte del Imperio Bizantino y por tanto era cristiano, lo estaban musulmanes, no, judíos. Estaban invadiendo. La cruzada no es más que una guerra de defensa. Pero vamos, incluyendo las cruzadas, si aquello fuera una guerra de religión, todas las guerras de religión de toda la historia, de todas las religiones, han matado 100.000 veces menos que el ateísmo solo en el siglo XX. ¿Vale? Y luego te voy a decir otra cosa que también es políticamente correcta, pero te voy a decir que es mi observación. Tú coges 100 ateos aleatoriamente y 100 personas religiosas sinceras aleatoriamente. Hay buenos y malos en todo, y habrá de todo. Pero en los religiosos la media es mejor. Sí, pues... ¿Por qué? Pues porque tenemos los mismos paradas que vosotros, que tú, perdona. Yo ya no soy ateo, pero bueno. Que los ateos, que el señor Dawkins, es decir, el señor Dawkins dice, oye, pues yo tengo la ética de que no matarás. Vale, yo tengo eso. Pero además, sé que si mato, estoy ofendiendo a aquel que me creó. Y además existe la posibilidad de que pierda mi alma. Entonces tengo las mismas barreras que el ateo y hay otras, con lo cual naturalmente, no es algo, vamos, es de lógica, pues naturalmente tiendes a hacer menos perrerías que los ateos. Eso no quiere decir que todos los religiosos sean buenísimos ni todos los ateos sean malísimos, en absoluto, lo digo otra vez para dejarlo claro. Lo que quiero decir es que estadísticamente
una sociedad que es religiosa es mejor sociedad que una sociedad que es atea. ¿No me quieres creer a mí? El señor Dawkins, que es el paradigma de los ateos, dice: yo nunca viviría en una sociedad atea porque sería un estado fascista. Bienvenido. Sí, al final yo creo que es eso lo que te comentaba, que malos y buenos hay en todos lados, ¿no? Y en tu caso, como eres católico, pues te lo quería preguntar. Pero en caso de tener un ateo, le preguntaría también: oye, ¿estás de acuerdo de las matanzas que se han hecho en nombre de? O lo que sea. De todas formas, hay que recordar una cosa también. Nuestra religión, estoy hablando ahora del cristianismo, es la religión del amor. Nunca, en nuestra religión, no se permite el asesinato o la muerte. Es decir, en otras religiones hay excepciones y se permite porque hay guerras santas, ¿sabes? Pero en nuestra religión no. Entonces, de hecho, de eso se dieron cuenta los romanos cuando, antes de convertirse al cristianismo, dijeron: vamos a permitirla porque, oye, curiosamente estos cristianos son mejores ciudadanos que la media. Los cristianos, fíjate, los cristianos son mejores ciudadanos que la media. Eso estaba dicho en un estado pagano. Los típicos bárbaros, ¿no? No, los romanos. Porque, oye, es que esta gente resulta que no roba y no mata y cuando hacen negocios no engaña y no cambian el peso para que pese de una forma distinta. Y fíjate, esta gente, y luego además aman a sus vecinos y esas pues son buena gente, o sea, nos conviene tenerla. Yo no creo en lo mismo que ellos, pero nos conviene quererla porque son mejores ciudadanos que la media. Sí, yo creo que de hecho la parte buena de la religión es esa, ¿no? En plan, bueno, no creo que las religiones tengan parte buena y parte mala, sino que es el humano el que luego... Sí. Pero vamos, es una parte positiva de la gente religiosa. Y en general, fíjate que he dicho la gente religiosa, no he dicho los cristianos. La gente, si tú coges 100 religiosos y 100 ateos, los 100 religiosos de cualquier religión tienden a ser mejores personas que los 100 ateos. De cualquier religión. Luego, si coges los cristianos, todavía mejor. Te iba a preguntar ya para cerrar este tema, el tema de la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Que se sabe, tú sabes mucho más que yo de esto, ¿no? Pero como que era un sistema, entre comillas, judicial, ¿no? Del que no está en consonancia con nuestra creencia, juzgado, ¿no? Y esos juicios podrían llevar a asesinato o incluso tortura. Hay mucha literatura de diferentes torturas y demás. De esta parte, por ejemplo, también, si quieres apuntar algo. Sí, insisto, de esto no trata el libro. Sí, Sergio, sí. Lo digo para dejar claro a quien nos esté viendo que no hablamos de religión. Pero mira, la Inquisición también es un mito. Yo aconsejo a todo el mundo que vea la serie de la Inquisición en EWTN. Les romperá muchos de los mitos. La Inquisición es un mito una vez más creado por aquellos pueblos, o siempre lo mismo, por la gente protestante que quería meterse con los católicos. Lo cierto es que fíjate lo contrario. La gente quería que le juzgara el tribunal de la Inquisición, no los tribunales civiles ordinarios. Hay muchos casos de personas que han sido cogidas robando y que entonces blasfeman para que les juzgue la Inquisición. Porque la Inquisición era el tribunal más garantista que existía en toda la época. Estoy hablando de la Inquisición española. Lo digo porque hay varias Inquisiciones, pero bueno, la Inquisición protestante, por ejemplo, es la que más ha quemado gente. Cuando la gente piensa que la Inquisición quemaba gente, pues ella, curiosamente, era más, digamos, los tribunales eclesiásticos protestantes más que los católicos. De eso hay mitos y hay datos. La Inquisición, toda la Inquisición, en todos los 400 siglos o 500 siglos de Inquisición, mató, digamos, ajustició a menos personas de las que mueren hoy en Estados Unidos en un año. Ajusticiados. O sea que de eso hay mucho mito, insisto. La Inquisición era el tribunal que más garantías tenía. Hay que recordar que los tribunales civiles también forzaban, o sea, hacían tortura. Sí. En la Inquisición no. En la Inquisición tenía que estar presente un médico para que al torturado, que sí se le hacía cantar, no se le rompiera nada, no se le hiciera tortura fuerte, en fin. Eso en los tribunales civiles no. Estamos hablando, es muy fácil. Hay una frase que dice: después de la guerra todos generales. Es muy fácil juzgar desde ahora todo aquello que pasaba en el siglo XII, pero en el siglo XII, si tú ibas a un tribunal civil, buena suerte. Por eso preferías ir al tribunal de la Inquisición, donde, insisto, tenías más garantías. Ese es otro mito
Sergio. De Pero hecho, vamos, de hecho, no. eso yo ya te digo, lo que aconsejo es, vayan ustedes a WTN, véanse la serie que son 5 capítulos, 6 capítulos, sobre todo de la Inquisición, hecha por historiadores, y después hablamos. Sí, yo creo que, de hecho, bueno, bueno, no sé si hoy en día, pero la CIA, por ejemplo, se le atribuye también métodos como de tortura, ¿no? Para hacer cantar Posiblemente. al acusado y demás. ¿Qué es eso? Que no es que se le atribuya a una parte de la población o a la religión o lo que sea, sino que el ser humano ha sido cruel muchas partes de su vida, independientemente de... Es verdad que tú dices las cifras, ¿no? De cuántos han muerto por... Pero bueno, que tampoco es como el y tú más, ¿sabes? Es verdad, en eso tienes razón. ¿Sabes? Porque un solo muerto es Claro. toda la humanidad. Para esa persona, no, los demás no cuentan. Una sola persona que haya sido muerta de una forma injusta por una ideología, los demás no cuentan. Pero añado los datos, estamos hablando ahora de los asesinados por ideologías ateas, y yo meto el comunismo, el nazismo, en nuestra guerra civil. Hay que recordar, yo lo siento, esto también es... Antes del 1931, en la Segunda República, asesinaban, como tú decías, a personas por su religión en España. Bueno, no por su religión, por tener una religión. ¿Y qué religión iba a tener? Pues la católica. Entonces le cogían y la justiciaban. Y en Madrid había más de 100 checas. El otro día estuve en Barcelona y tuve la fortuna de ver una antigua checa. Una checa es un tribunal, vamos, donde les torturaban y los echaban a los cerdos para matarlos. O sea, les rajaban y luego les tiraban los cerdos para que los cerdos se los acabaran comiendo. Estoy hablando de 1936, Barcelona, la zona republicana. Eso está pasando. Entonces, esos mismos señores, o los herederos de esos mismos señores, que me digan a mí que la Inquisición, mire, eso no lo hizo la Inquisición en el siglo XIII, jamás. Jamás. O sea, la venalidad y ¿sabes? La crueldad del ser humano, como tú dices, el ser humano puede ser verdaderamente diabólico, pero lo es generalmente cuando pierde el norte moral. Y el norte moral se pierde más fácilmente cuando no se tiene religión. En tu caso, ¿por qué crees que la religión católica, ¿no? El cristianismo es la mejor, ¿no? Entre comillas, No es la mejor. o la única que... Claro, ya comprando ¿Qué Dios existe? ¿Qué Dios existe? Vale, ahora hay diferentes religiones. Esto no está, vuelvo a decir, no está en el libro. Lo digo, Sí, sí. no lo digo porque por una razón, sino para que la gente que no piense que esto se lo va a encontrar allí, porque no es verdad. Insisto, no es un libro de religión, es un libro de divulgación científica. De lo único que hablo es de ciencia y cómo ella apunta a Dios. Ahora, tu pregunta es ¿por qué dentro de todas las religiones es la religión cristiana o la religión católica? Voy a empezar por el cristianismo. De todas las religiones, y esto no sé si lo hablábamos en cámara o fuera de cámara, Carolina, pero de todas las religiones solo hay un fundador de la religión revelada que dice de sí mismo, yo soy Dios. Eso no lo dice Moisés, eso no lo dice Lao Tse, no lo dice Buda, no lo dice Mahoma, no lo dice ningún otro fundador de religión. Ellos dicen, yo soy un profeta o soy una persona iluminada, pero no dicen yo soy Dios. Hay un tipo que llega y dice yo soy Dios. Curiosamente, lo dice dentro de una religión que coincide con lo que dice la ciencia. Hay solo una religión que dice que el universo se creó ex nihilo, de la nada. De hecho, se metían con los judíos por eso. La religión hinduista cree en el eterno retorno y, por tanto, un universo eterno. Ahora sabemos que la ciencia desdice eso, con lo cual el budismo dice lo mismo, el taoísmo dice lo mismo, de hecho el paganismo decía lo mismo, por eso se metían con los judíos. Le preguntaban, oye, ¿qué estaba haciendo Dios antes del nacimiento del universo? Y fue Santo Agustín el que dijo, no se lo preguntes porque el tiempo también lo creó Dios. Bien, pues hay solo una religión que coincide con lo que ahora sabemos del Big Bang. De hecho, también hay otro autor, es el premio Nobel de Física del año 2006, que dice las coincidencias entre el Big Bang y la religión cristiana son exactas. Hay otro, que se llama Penzias o Wilson, no sé, uno de los dos, que son premios Nobel de 1972, que dice todo lo que sabemos de la física se puede encontrar en el Génesis y en el Pentateuco. Es decir, curiosamente solo hay una religión que dice eso. Luego hay un individuo que dice yo soy Dios. Y luego hay unos profetas dentro de esa religión que dicen habrá un Señor que vendrá que es el Hijo de Dios.
Una nota. El Hijo de Dios significa de la misma naturaleza que Dios. No significa que sea otra, sino otra persona que es como Dios. De la misma naturaleza que Dios. Y Miqueas, cientos de años antes de que Jesucristo naciera, dice, y nacerá en Belén. E Isaías, cientos de años antes que Jesús naciera, dice, y nacerá de una virgen. Y Daniel, cientos de años antes de que Jesús naciera, dirá, y nacerá antes de la caída del segundo templo. E Isaías dice cómo morirá. Tenemos una religión que coincide con lo que nos dice la ciencia. Tenemos un individuo que dice yo soy Dios. Tenemos unos profetas en esa religión que dicen que hay un individuo como este que nacerá y que dirá que es Dios. Y hace años atrás de que él existiera, ¿cómo saben Sí. que va a morir? O sea, ¿cómo va a morir, me refiero? Sí, Isaías dice exactamente cómo morirá. Eso es lo que rezamos. Tú porque no vas a la iglesia, pero en Semana Santa, las lecturas de Semana Santa suelen ser de Isaías porque predice, cientos de años antes de que Jesús muera, predice cómo morirá colgado en una cruz. Y luego tenemos los milagros, y luego tenemos los santos. Y sé que llegamos allí y digo, la gente, los milagros. Chico, los milagros es una... Están demostrados que no se puede demostrar. Quiero decir, está demostrado que no los entendemos, que la ciencia dice no los entendemos. Te voy a poner un ejemplo. Hay un señor que era ateo, hace nada, que le hicieron estudiar, es que no me acuerdo cómo se llama, era un profesor uruguayo, un médico uruguayo, creo que es uruguayo o boliviano, no estoy seguro, que le hicieron estudiar los milagros eucarísticos. No sé lo que es un milagro eucarístico, que es cuando la hostia, cuando el sacerdote consagra, nosotros creemos que allí está el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Bueno, pues te lo tienes que creer, es lo que se llama la transubstanciación. Bueno, pues en ocasiones ha aparecido. Ahora dicen, ¿de verdad? Sí, mire, 130 veces. ¿Vale? Ha aparecido que la hostia se convierte en carne y que sangra. Y entonces hubo un milagro eucarístico en Argentina en los últimos 20 años y este señor fue a verlo y dijo, no puede ser. Esto de aquí son células del corazón, la sangre es sangre AB, están todavía los glóbulos blancos, que es imposible, y además no le ha tocado. Y en todos los milagros eucarísticos pasa lo mismo, la sangre es AB, ¿sabes? Es sangre del corazón. Este señor se convirtió, lamento mucho no acordarme cómo se llama, pero se ha dedicado después, está dedicando su vida a decir, oiga, que esto es verdad y que Jesucristo es Dios y que además está ahí. Pero eso, sé que cuando lo digo parece como de... Pero está hoy, eso está pasando hoy. Fíjate, en una entrevista que hice en WTN a una de las personas que más sabe sobre milagros eucarísticos, me dijo, mira, más del 60% de los milagros eucarísticos de toda la historia han pasado en los últimos 30 años. Una vez más, pasa como la ciencia. Dios nos está diciendo, más alto, estoy aquí. Y nos lo está diciendo para personas como tú, que lo que creen es la ciencia. Porque tú no crees... y quizá haces bien, en que tu abuela te dijo y entonces tengo que creer. Tú lo que dices es, no, a mí dame pruebas. Si Dios existe, dame pruebas. Y de hecho creo que la ciencia tampoco puede llegar, ¿sabes? Como la ciencia está limitada por el conocimiento humano, ¿sabes? Sí, pero la gente como tú, lo que dice es, ¿tú quieres que yo crea? Dame pruebas. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Darte pruebas. Lo que yo pongo en el libro son las pruebas científicas que han aparecido en los últimos 50 años. La ciencia siempre ha llevado a Dios. Pero en los últimos 50 años de forma completamente evidente, en las matemáticas, los teoremas de completitud de Gödel y la negación de los infinitos actuales, en la biología, el genoma humano, en la cosmología, el Big Bang, la segunda ley de la termodinámica, los teoremas de Heisenberg, en la física. Está diciendo Dios, oye, que no te enteras, te estoy gritando, que sí, que estoy aquí, que existo. Y luego Jesucristo dice, mira, sí, estoy en la Eucaristía. Porque eso es inexplicable. La única forma que tiene un ateo de explicar es decir, esto no lo quiero atender, ¿sabes? Voy a hacer como que no te escucho. Es como el grita mucho que no te escucho. Pero ahí están los milagros eucarísticos, para los que lo quieran ver. No ha habido ni trampa ni cartón, estaba allí y de pronto se convierte y empieza a sangrar. ¿Por qué? Eso no lo había escuchado. Pues sí, hay 130. Y ya te digo, más de la mitad en los últimos 20 años. De hecho, en el Escorial hay uno... Es un histórico que cuando vinieron unos soldados protestantes, estaba el Santísimo expuesto y lo pisaron. Y se ve todavía la forma con las botas claveteadas y empezó a sangrar.
Empezó a sangrar delante del soldado. Había testigos, hay gente que lo... Es decir, no mentían, eran protestantes, con lo cual no creían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y a pesar de todo, y se convirtieron por eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que es que tenemos una tendencia a pensar que todas las personas del siglo XVI, XVII y XVIII eran tontos. Pues mire, no. Ellos tenían su vida como tú y como yo, y querían ser felices como tú y como yo. Su objetivo en la vida del ser humano, siempre desde que ha nacido, es ser feliz. Y lo que nos está diciendo la religión, y Jesucristo en este concreto, y recuerda que has sido tú el que has abierto el tema, es, ¿tú quieres ser feliz? Mira, este es el camino. ¿Hay otro? La verdad es que no. Sí, yo creo que hay más escritos por Jesús que por cualquier otro personaje de la historia, ¿no? Efectivamente, hay muchas veces que me encuentro, y estoy seguro que cuando salga este podcast, pero Jesús no escribió, no existió. Pues mira, hay más pruebas de la existencia de Jesús que de Alejandro Magno, que de Julio César. Es decir, si usted cree que Jesucristo no existió tampoco, yo qué sé, Marco Aurelio, no existió, porque hay más pruebas de la existencia de Jesucristo, como tú has dicho antes, de gente a favor y de gente en contra, que de cualquier otro personaje de la antigüedad. Yo sí que creo que sí que existió, la verdad. No, ya la parte de más divina y tal, no... Pero como decíamos antes, yo no sé si lo decíamos en cámara o no, porque hemos hablado tantas veces, pero el problema de Jesucristo es muy gordo. Porque como yo le decía antes a Carolina, Jesucristo no puede ser una buena persona. Jesucristo no puede ser una buena persona. Ni mala, ¿no? Tampoco. No, podría ser una mala persona. Lo que no puede ser es buena persona. ¿Por qué? Porque él dijo, yo soy Dios. Y si dice yo soy Dios, ya solo quedan dos opciones. O él es Dios o no lo es. Y si no lo es, entonces es una mala persona por habernos engañado. Tiene que ser un farsante o un loco. Y si un farsante es una mala persona, un tipo que era, ¿sabes? O era un delirio o era un canalla. Y por eso la gente cuando se da cuenta dice, no, Jesucristo es una buena persona, pero no es Dios. Es imposible. Jesucristo dijo de sí mismo, y lo dijo clarísimamente y repetidas veces, yo soy aquel que tenía que venir. El Padre y yo somos uno. Lo digo para aquellas personas que no crean que... Él dijo repetidas veces, el Padre y yo somos uno. Solo se va al Padre a través de mí. ¿Crees que mucha gente coge las enseñanzas, ¿no?, de la Biblia, por ejemplo, en este caso, demasiado literal? Puede ser. Hay algunas veces que sí. Sobre todo estoy hablando del Antiguo Testamento. Y eso pasa más en el protestantismo que en el catolicismo. Por una sencilla razón. Porque nosotros en el catolicismo creemos que no es solo la escritura. El protestantismo, una de las características, que por eso se separan de la Iglesia, es porque ellos dicen sola escritura, solo vale la Biblia. Y por tanto no vale ni la tradición, ni vale tampoco el magisterio de la Iglesia. Lo único que tenemos que atender es a la Biblia. Y eso así se separa Lutero de la Iglesia. Yo creo que es un grandísimo error porque, de hecho, históricamente, antes de que la Biblia existiera, existía el magisterio y existiera la tradición, porque es decir, los primeros escritos de la Biblia se hacen en el siglo I y algunos en el siglo II, con lo cual, antes de que se escribiera, lo que había era tradición oral. Eso demuestra que el protestantismo también históricamente es un error, pero sí pasa más en el protestantismo. En el catolicismo no tanto. Hay algunas denominaciones protestantes que leen la Biblia literalmente. Lo cierto es que eso no es como se tiene que leer la Biblia. Nosotros los cristianos creemos que la Biblia es un libro inspirado, pero no es un libro dictado. ¿Y cuál es la diferencia? Te voy a poner un ejemplo. El Corán es un libro dictado. De acuerdo con los musulmanes, el Corán se le dictó y fue copiado palabra por palabra porque estuvo dictado por Dios. De hecho, por eso el Corán no debería traducirse fuera del árabe, porque en el idioma en que lo dictó Dios, según ellos, es el árabe. Y por tanto no se debería traducir. Eso hace que el Corán sea exactamente y literalmente la palabra de Dios para los musulmanes. No así la Biblia para los cristianos. La Biblia es un libro inspirado y por tanto se tiene que interpretar. ¿Vale? Y eso es lo que hace que yo creo que una de las bellezas del cristianismo es precisamente esa, que la palabra vale para todas las edades. Y luego además hay otra diferencia. La Biblia no es un libro de derecho. No te dice cómo tienes que tratar
sabes cómo tienes que hacer tus legados, por ejemplo, ¿sabes? Y mientras que el Corán, por ejemplo, te dice que si tú tienes 2 hijas y un hijo, la mitad de tu herencia tiene que ir para el hijo y la otra mitad para las 2 hijas, porque las hijas valen menos que el hijo. Bueno, pues eso es un libro, eso es lo que, para los estudiantes de Derecho, eso es derecho civil, derecho testamentario. El Corán sí se mete en ese tipo de asuntos, es decir, cómo tienes que montar el caballo. Si eres un ateo, si no eres un musulmán, entonces no lo tienes que montar a horcajadas, no como un hombre, sino como una mujer, para humillarte. Ese tipo de detalles la Biblia no se mete, ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Quiero tocar también el tema de la muerte, que creo que es interesante, el tema de qué pasa después, ¿no? Una vez te escuché decir que somos almas, ¿no? Y que el alma le pertenece al ser humano, ¿no? A las otras especies no. Eso ha sido muy... De hecho, todavía tengo gente que me dice, efectivamente, el alma como lo entendemos... Vale. Es algo que es humano. Porque ahora alguien me ha escrito y dice, bueno, fíjate, aquí hablan de que el alma también son los animales. No, eso se llama, en ese sentido, alma es ánima, es decir, ser animado. Es un ser animado, los animales sí. Pero el alma inmortal, y lo siento por los animalistas, y ahora me va a caer la del... Un saludo, man. Yo saludo a todos los haters que me van a decir, pues mira, lo siento, pero el alma inmortal pertenece al ser humano. Sí. ¿Y qué pasaría cuando morimos? Hay como ese juicio, ¿no? Final, entre comillas. Sí. ¿Cómo es eso? No lo sé, yo no he estado. Ya nos vemos allí si Dios quiere. Espero que reces por mí en aquel momento. Pues ¿cómo sabe? Vamos a ver. Ahí, esto es una de las cosas... Y tampoco de esto trata el libro. Digo, porque me estás llevando a sitios que inexplorados. Pero lo cierto es que necesariamente tiene que haber un juicio. ¿Por qué? Pues porque como hemos dicho antes, el libre albedrío hace que puedas tomar decisiones correctas e incorrectas. Y es de justicia que no se trate de la misma forma una que otra. Yo creo que todas las personas que sufrieron bajo la bota de Stalin o de Adolfo Hitler juzgarían muy injusto que aquellas personas que los metieron en campos de concentración o los torturaron o hicieron con ellos y con sus hijos y con sus nietos y con todos sus seres queridos y que hicieron esas barbaridades se fueran de rositas. No es de justicia. Primera cosa, entonces la justicia demanda que haya un trato diferenciado. No vamos a tratar igual a Santa Teresa de Calcuta que al señor Lenin. O alguno de los políticos actuales, para que también lo piensen, porque cada uno tenemos nuestra alma y lo que tenemos que hacer, Sergio, es salvar nuestra alma. Lo más importante es salvar nuestra alma. De eso se trata. Y eso es lo primero. La segunda razón es que Jesucristo nos lo dijo. Y ya sé que es... fíjate, el otro día leía un libro de apologética católica y decía... Esta es una de las cosas que más difícil entra en el hombre de hoy, porque nos rechaza algo así como el infierno. Y lo entiendo, y además es bueno que lo rechacemos. Pero sin embargo Jesucristo lo dijo repetidas veces. De hecho habla más veces del infierno que del cielo. Habla de las dos cosas, pero habla más veces del infierno. Se recuerda muchas veces, diría, allí será el rechinar de dientes. Y mi padre cogerá a las cabras y a las ovejas. Y lo habla repetidas veces de que nos podemos condenar. Hay una parte que me gustaría también para terminar. Y es que hay una pregunta final que siempre le suelo hacer a todos los invitados, ¿no? Independientemente de quién sea. Y es que el podcast se llama Balance, precisamente por la idea de encontrar un balance entre diferentes áreas de la vida, ¿no? Que para mí son 5, ¿no? Que es el área física, mental, espiritual, social y económica. Como si fuera una mesa, ¿no? Creo como son esas 5 patas. Porque creo que a lo mejor hay mucha gente que en el área económica está muy desarrollada, pero no cuida su físico y su mente y sus relaciones, etc. Y gente que al revés. Entonces yo creo que ese balance entre esas áreas creo que vas a vivir mejor, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, básicamente la pregunta final es que el invitado
se puntúa a sí mismo en cada área, cómo se encuentra de 0 al 10. De hecho, es gracioso porque yo suelo decir que había 4, ¿vale? Pero las 4 patas de una mesa. De hecho, creo que esto no es una idea mía, pero vamos, que era el área espiritual, el cultural, la emocional y el intelectual. ¿Vale? Yo no sé, tú has metido lo económico, Sí. pero... En la parte mental, por ejemplo, puede estar el intelecto, las emociones. Pero cuando dices que me puntúe, ¿qué quieres decir? Que... ¿Cómo te encuentras tú a ti mismo en cada área? Es decir, obviamente es subjetivo. Tu 0 Sí. y tu 10 es subjetivo. O sea, de 0 a 10, ¿cómo estoy en la...? Ahora mismo, ¿cómo te encuentras en el área física, en el área mental, espiritual? En el área física, por ejemplo, para empezar. Tendría que perder peso tú. Pero vamos, bien, muy bien. ¿Sabes? Se te voy a hacer el balance de todo. Vale. Feliz. Vale. Ese es el... Feliz, ¿sabes? De los 4, feliz. O sea, tengo una familia que es fenomenal, gracias a Dios. ¿Lo ves? Gracias a Dios. Aprovecho para decirlo, tengo la mujer mejor del mundo, lo siento por ti, por todos los otros, porque me la quedo yo, que se llama Doris, que es austríaca, tengo 7 hijos. Es verdad que, como pasa en todo, fíjate, tienes áreas de mejora. Porque es importante decirlo, feliz no significa que todo esté perfecto, sino que encuentres un balance, para utilizar tu palabra, dentro de las imperfecciones. Pues mira, yo tengo 4 hijas que no se hablan conmigo, entonces te puedes imaginar que eso es un dolor, que, pues mira, rezo por ellas todos los días y les escribo todas las semanas, ni les llegan los SMS, vamos, seguro que me tienen bloqueado, y preferiría que no fuera así. Y rezo por ellas y rezo porque eso se arregle. Y eso no es una cosa que esté bien dentro de mi vida. Pero a pesar de todo soy feliz y lo ofrezco. La religión te ayuda a dar sentido a todo y te hace feliz. Normalmente, fíjate que suelo decir que, no lo digo yo, lo dice también un estudio que menciona en el libro, las 3 ingredientes para la felicidad. Los 3 ingredientes más principales para la felicidad son la salud, la familia y Dios. Si tú tienes salud, si tú tienes una familia donde te sientas querido, y si tú tienes a Dios, que sabes que te cuida y que además te quiere, tienes los ingredientes para ser feliz. Eso no quiere decir que seas feliz, pero, chico, lo tienes Aumentas la probabilidad. No, lo tienes muy fácil. Si te falta uno, lo tienes más difícil. Si te faltan 2, lo tienes más difícil. Si te faltan los 3, pues lo tienes más difícil. Eso no quiere decir que seas infeliz, pero lo tienes más difícil. Estadísticamente, tu propensión a la felicidad, si te faltan alguno de esos 3 ingredientes, es menor. Con lo cual, suelo decir a la gente, si usted no cree en Dios y quiere ser feliz, crea en Dios. ¿Vale? Yo sé que eso no es una prueba, pero vamos, si es una persona práctica, espero que lo haga. Ahora, para decirte eso, pues mira, de lo físico, tú me has dicho físico, económico, familiar, mental, pues muy bien, gracias a Dios. Pero además, de verdad, gracias a Dios. Pues nada, José Carlos, muchas gracias por Gracias estar. a ti, Sergio. Ha estado fenomenal, por cierto. Nada, espero que te haya gustado. Obviamente hemos tocado puntos que a lo mejor... puntos más buenos y malos, ¿no? De la parte en caso de la religión, por ejemplo. Pero nada, me gustaría también sentar aquí a otras personas con otros puntos de vista en otras áreas, por ejemplo, ¿no? En el área espiritual, pues traer a lo mejor a un musulmán o a un judío, o como si se sintiera un monje budista, ¿no? Y que él me explique su idea. Y eso, escuchar a todo el mundo y al final que cada uno saque su propia conclusión y que yo creo que se pueden sacar cosas buenas de todo, ¿no? Y quedarte con eso. Pues muchísimas gracias una vez más a ti, Sergio, por traerme. Muchísimas gracias a Carolina por estar ahí detrás. Y nada, que Dios os bendiga. Igualmente. Gracias.